Arrancamos. Bien, muchachos, como les dije, vamos a arrancar con esta primera esta primera clase que va a ser un repaso de lo que vimos en clase la semana pasada. Vamos a entrar casi de lleno en el ejercicio. Voy a explicar la parte de teoría de ejercicio y al final creo que en esta diapositiva está un ejercicio realizado. Y entonces voy a ir desarrollando parte por parte. Voy a hacer algunas acotaciones y rayas y cuestiones como si estuviera en la pizarra. Un poco van a salir más choretas todavía porque lo hago con el ratón. No tengo una tablet con punto, un lápiz de punto para ir trazando, así que se va a ver un poco extraño. ¿Alguien escribió en el chat? Sí, ¿usted ve en el chat? ¿Alguien ve el chat? Sí, ¿Quién escribió y qué? nada, yo puse sí, nada más, Ah, ok, ok, pero perfecto, perfecto. De todo modo, cuando yo arranco a compartir pantalla, no veo el chat. Si cualquier otra persona escribe, bueno, me hacen el anuncio ahí con la voz, con el audio, me dice quién escribió y qué. Ok, ok, bien, entonces arrancamos entonces. Bueno, este era el título, o la parte inicial del contenido de esta práctica. Eh, Sabe que estadística, pues se trata de esto, pero no es solo es manejar datos, manejarlo, tabularlo, organizarlo para poder sacar conclusiones de ello. Y eso es lo que vamos a arrancar desde hoy, o la semana pasada, mejor dicho, es lo que venimos haciendo y lo que vamos a hacer. De un conjunto de datos, pues, entonces hay que hacerle un trabajo estadístico para poder hacer interpretaciones de esos datos. La más sencilla, ordenamiento, rol de frecuencia que aparece aquí en el segundo punto, eso no es necesario que lo apliquen, es un paso previo a hacer el cuadro de distribución de frecuencia. Aquí esta presentación lo van a ver, pero en el ejercicio y en el examen pues no es necesario hacer el rol de frecuencia. Ok, eso es lo que vamos a hacer, vamos a ver la metodología de la construcción del cuadro de distribución de frecuencia. A ver, los gráficos toca la segunda clase, estaba aquí en esta lámina, pero toca para la segunda clase que va a ser algo muy, ya ve que le va, espero que y tiene que encantarle esto porque le vamos a enseñar a cómo se construyen los gráficos desde un punto de vista mente estadístico. Pero esta es la segunda clase, que es la frecuencia, es la continuación de esto. Ah, bueno, algo que si no les dije, aquí lo van a ver, la distribución de frecuencias es para datos o los cálculos, a veces se hacen para datos no agrupados y datos agrupados. Nosotros vamos a trabajar con datos agrupados. Agrupados es en el cuadro de distribución de frecuencia. Pero en la medida que les pueda ir mencionando cómo se hacen los cálculos para datos no agrupados, pues, vamos a ir viendo esas dos fórmulas, pero prácticamente lo que vamos a usar son datos agrupados en un cuadro de distribución de frecuencia. Bueno, y también espero que en la segunda clase también nos dé tiempo para que hagamos la distribución de frecuencia para datos cualitativos, o mejor dicho, gráficas para datos cualitativos. En la primera parte de la primera clase les di, para los que no escucharon clase, tipo de variables, principalmente las dos clasificaciones que se ven aquí son para datos cuantitativos y datos cualitativos. ¿Ok? Eso lo van leyendo en la teoría. Creo que está bien detallado ahí en el material que les envié. Esto no es necesario el tipo de variable y arrancamos una vez aquí en el rol de frecuencia. ¿Ok? ¿Me escuchan? Sí, Ok. sí, Bien, siempre de cualquier medición que se haga o un conteo que ustedes realicen, creo que en clase vimos el ejercicio de que le íbamos a preguntar, bueno, sí, vamos a trabajar, suponemos que estas variables son las edades de un grupo de personas que tocó hacer una investigación y se iban para la avenida 20 y la gente iban pasando y nada más le preguntaban por la edad y anotaban la edad. Y íbamos a trabajar con este conjunto de edades. Y aquí tenemos este conjunto de edades. Creo que aquí están, como les dije,
ustedes pues van anotando las edades conforme va pasando la gente y obviamente eso no va a tener un orden cierto. Entonces, el primer trabajito estadístico que se hace, pues ordenarlo, ordenar los datos. Y de hecho, el primer paso que hacemos para construir la tabla de distribución de frecuencia es ordenar los datos primeramente, de menor a mayor por lo general. Y en este segundo cuadro que ven aquí ya están ordenados los datos. Prosigo. Bueno, me adelantó esto aquí, pero bueno, vamos a irlo haciendo. ¿Qué es un...? Déjeme. Eso, voy a arrancar aquí mejor y después explico la fórmula. Ven aquí este cuadro azul pequeño, dice intervalo, ¿lo ven? ¿Lo ven? Sí. Ok. Bueno, un cuadro de distribución de frecuencia es esto. Primero es esto, es hacer que mi conjunto de datos, el que tenía en la tabla anterior, que ya los ordené, es a llevarlo a un cuadro de distribución de frecuencia, este azul que vemos aquí primeramente. Es la primera parte nada más de un cuadro de distribución de frecuencia. Y lo que tengo que hacer yo es que a las frecuencias, estas que están aquí, la cantidad de datos que se repite, la cantidad de veces que se repiten los datos o que están contenidos, lo tengo que construir en estos intervalos. Aquí este ejemplo dio de 18 a 21, 22 a 25, estos intervalos. Estos intervalos son como cajas. Tengo que ordenar las tablas en cada una de estas cajas que están aquí. Exactamente se llaman intervalos de frecuencia o clases. 5 clases, depende el valor que nos dé. Esto que está aquí. Entonces, eso es lo que es así se dice un cuadro de distribución de frecuencia. Es la variable, esta que está aquí, la variable, la subdivido, en este caso aquí creo que fue de 5, porque hicieron 5 clases, 5 gavetas, más o menos, como voy a dividir la variable en 5 gavetas, y aquí pongo las veces que se repite o las veces que aparecen estos números que están aquí. Del 18 al 21, cuántas veces está y se coloca aquí en la frecuencia. ¿Ok? ¿Ok? Sí, van viendo. Eso es un sí. Me llegó el vuelo de veras. ¿No escucho? Prosigo. Bien. Bien, entonces, pero bueno, la pregunta es, y la metodología que vamos es cómo, de dónde y cómo, qué medidas o qué cálculos hacemos para tomar cada uno de estos intervalos y saber cuántas clases son y qué tamaño va a tener los intervalos. Entonces, el primer paso es conocer el número de intervalos, calcular el número de intervalos. Aquí está la fórmula, N, la que está aquí arriba. ¿La ven, verdad? ¿Me siguen? Sí, profesor. Ok. Yo necesito saber primero el número de clases o un aproximado. ¿Cuántas gavetas voy a hacer o cuántas clases? ¿En cuántos renglones voy a dividir mi variable? El primer cálculo que hace es el número de intervalos. Y se aplica esta formulita. Es el número de intervalos va a ser igual a 1 más, abro paréntesis, 3,32 multiplicado por logaritmo de n. La incógnita aquí es n. ¿Quién es n? N es el número de datos. El total de datos que hay, el total de mediciones que yo hice. Ok, N es la cantidad de datos que estoy trabajando, la cantidad de encuestados que hice. Creo que aquí este ejercicio era 48. Sí, más adelante hacemos un ejercicio completo. Creo que era 48. Entonces, con N48, o el valor de todas las entrevistas que yo he hecho, todos los datos que tengo, calculo el número de clases o el número de intervalos de clases. Por lo general se acostumbra que sean números impares. Vamos a ver más adelante. Creo que aquí es de 5, lo por general hasta 15, y que sean números impares. Hasta 15 intervalos es manejablemente correcto. Esto aquí se aplica como los datos, los resultados siempre dan decimales o algo por el estilo.
Entonces lo vamos a hacer una especie de redondeo, no exactamente el sistema de redondeo, sino que procuramos un número impar manejable para nuestro caso, ok, o 5, o 7, o 9. Pero preferiblemente el resultado que nos dé el número de intervalo lo podemos redondear a un número impar manejable, ok. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Verdad? Tienen que, si pueden dejar, pues no hay ningún problema conmigo que dejen el micrófono encendido. Sí, sí. Ok, ok. Bien. Bueno, ok, entonces ya tengo el número de intervalos calculado con el n datos. Supongamos que nos dio cinco clases o 5 gavetas. Voy a dividirlo en 5 gavetas. Eh, pero luego falta otro valor, ¿cierto? El tamaño del intervalo. Ya sé que son 5 clases, pero el tamaño del intervalo es aquí, como va del 18 hasta 21, el tamaño que va a tener cada intervalo, o los rangos que va a agarrar, los rangos pequeños de cada intervalo, del 18 al 21, que son 3, aquí da tres valores, 3 o 4, ¿no? Aquí, ese es hice el tamaño del intervalo. ¿Cómo lo calculo? Bueno, dividiendo rango entre el número de clases. El número de clases ya lo calculé aquí arriba previamente, ¿cierto? Y rango, que no está aquí la fórmula, más adelante la vamos a ver, pero rango es el tamaño, el total de los variables. Y se calcula. Rango es el límite superior de estos valores, menos el límite inferior. El límite inferior aquí es 18 y el valor máximo no está aquí, aquí está la tabla recortada, pero creo que era 40 y tantos. Si era 48 menos 18 nos va a dar el rango, que es la amplitud, también se conoce como amplitud de todas las variables, de todas las mediciones. El ejemplo que estábamos trabajando aquí era las edades, bueno, la edad mayor menos la edad menor. Si el entrevistado mayor tenía 48 años y el menor 18, bueno, 48 menos 18 nos va a dar el rango. Y esa amplitud, entonces la divido entre el número de clases y me da el tamaño de cada uno de los intervalos. ¿Lo ven? Si el resultado era 3, si el IC, el tamaño del intervalo de clase, me da 3, quiere decir que me voy a ir moviendo de 3 en 3 aquí. Aquí dio 4. Si da 4, me voy moviendo de 4 en 4 aquí. Entonces, el IC dio 4, entonces al 18 más 4 me llega hasta 21, ¿cierto? 18, bueno, incluyendo 18, 19, 20, 21. 3, incluyó él, es 4. Desde el 18 hasta el 21 he recorrido 3, porque IC, vamos a suponer que IC, aunque esto es teoría ya, vamos a suponer que nos dio 3, este resultado dio 3. Entonces, 18 más 3, 21. Y ya tengo el primer intervalo que está aquí. Ya remarcarlo en azul. De 18 a 3 tengo el primer intervalo, ¿ok? Y aquí tengo de 18 de 18 hasta el 21. El siguiente, como aquí termino 21, más como le pongo 22 al siguiente intervalo de 22 y cuento 3 más. De 22 más 3, 25. Y aquí tengo mi segundo clase, de 22 a 25. El siguiente, la siguiente clase arranco en 26, termino aquí en 25, preferiblemente es más cómodo arrancar en 26. Y entre a 26 le sumo 3, me da 29, ¿cierto? Y aquí tengo mi segundo intervalo de 26 a 29. El otro le sumo 1, arranco en 30, el otro intervalo, y de 30 más 3, 33. Y así construyo los intervalos de clase. Ok. Ok. Esto aquí de poner 21 y a la siguiente clase arranco en 22, le sumo 1, exactamente no se hace así. Por lo general, hay que poner aquí 21 y 21 para que haya continuidad en los datos. Pero al colocar 21 y 21 aquí,
el final de un intervalo y el inicio del siguiente, si colocamos el mismo valor 21 y 21, podemos cometer el error de que cuando vamos a contar los datos, podemos meterlo en la primera caja o en la segunda. No es para nada conveniente, ¿no? Ahí sí estaríamos cometiendo un error si metemos los datos en una misma celda. Cada dato en su celda, en su intervalo. Voy a borrar aquí un momentico para... Ok. Bien, entonces por eso que decía que aquí terminamos en 21 y el siguiente arrancamos en 22. Aquí terminamos en 25 y el siguiente arrancamos en el número siguiente 26. Aquí va una pequeña error de decimales, pero bueno, eso lo corregimos al final. Bien, ¿ahora qué hago? Ya he establecido mis intervalos, ahora tengo que ver la frecuencia. Frecuencia es la cantidad de datos que hay en este intervalo. La cantidad de datos que están entre 18 y 21. Aquí se hizo un rol de frecuencia. Ya vamos a ver la tabla anterior, no voy a echar para atrás. Pero el rol de frecuencia es que aquí el 18 había una sola persona que tenía 18 años de edad. 19 eran 3. En el conteo anterior eran 3. 20 había 2 que tenían 20 años y 21 eran 3 que tenían 21 años de edad. 3 personas tenían 21 años de edad. Como yo he escogido este intervalo, entonces la frecuencia es la suma de todos estos datos que están aquí, ¿cierto? Entonces por eso que se coloca 9. La cantidad de datos que hay entre el 18 y 21 se coloca la cantidad de veces que se observó esta medición, esta variable. En la subsiguiente, de 22 a 25, bueno, tengo de 22 hasta 25. Y aquí resultó que habían 3 personas que tenían 22 años, 7 personas que tenían 23, 5 personas tenían 24 años de edad y 6 personas tenían 25 años de edad. Sumo todas estas frecuencias, frecuencia es eso, frecuencia es las veces que se repite, las veces que dio un resultado. Entonces, de 22 a 25 hay 21, que es la suma que está aquí, de la frecuencia. Y de 26 a 29, pues habían 7 y así se van construyendo todas las frecuencias. ¿Lo ven? ¿Sí lo ven? Sí. Paso a la siguiente página entonces. Lo vemos, ya vemos cómo construir la gráfica. Tomo, repito, que a la más adelante hay un ejercicio, lo vamos a ir haciendo el mismo ejercicio poco a poco. Esto es la primera parte, cómo construir los intervalos y la frecuencia. Y después, bueno, vamos a ir sumando y haciendo cálculos sobre la frecuencia para calcular la frecuencia relativa, porcentual, acumulada y acumulada porcentual. ¿Preguntas aquí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Porque hay dos frecuencias Dime. que veo en frecuencia, no entiendo la diferencia de una con la otra. ¿Cuál? 19 y 21. Frecuencia donde aparece 1, 3 y 2 y la otra que aparece 9 y 21. Ah, bueno, voy a echar un paso atrás. Vamos a ver si. Déjeme ver. Bueno, aquí es las veces que estaba el 18. Como te dije, aquí 18 es la edad. Quiere decir que había 18 personas, una sola persona que tenía 18 años de edad. Y aquí 19, habían 3 personas que tenían una, una, tenían 3 personas tenían 19 años de edad. No veo la flecha. Ok. Voy un paso atrás. Vea, mira aquí los datos. Mira, había un solo 18. ¿Lo ves? Y habían 3 19, 2 20 y varios 21, ¿cierto? Ok, ya comprendo. Como el rango nos dio desde 18 hasta 21, bueno, aquí hay 8 más 1, 9 frecuencias. Entre 18 y 21 se observaron 9 observaciones, hubo 9 observaciones. Entre 18 y 21 hubo 9 repeticiones, 9 personas que cayeron ahí. ¿Lo ves? ¿Sí?
Ok, y así se hace con todos los demás, de hecho nosotros lo vamos a hacer. Ok, prosigo. Entonces ya vimos todo esto, ya hicimos los cálculos, vamos a seguir trabajando con los datos que tenemos anteriormente. Entonces, voy a construir esta frecuencia aquí, para que la vean. Ok. Pero, ¿qué es esto? Bueno, ok, el cuadro. Aquí está para aplicarle teóricamente el cuadro. Y cada una de las frecuencias. Espérenme, aquí está. ¿Lo ven? Entonces, número de clases, 5 clases. Ok. El tamaño de cada uno de los intervalos, como le dije, el límite inferior menos el límite superior, con L minúscula que significa de cada uno de los intervalos. FI va a ser la frecuencia absoluta, que es la que vimos ahorita, el conteo, la cantidad de datos que hay que caen en cada uno de estos intervalos. Frecuencia relativa, la frecuencia relativa, la vamos a identificar con FI, pendiente con esto, porque van a ver mucha bibliografía. Esta nomenclatura de FI, FIR, pues varía mucho entre bibliografía y otra. Pero bueno, nosotros vamos a poner FI, IR, vamos a tratar de conservar esta nomenclatura que se entiende mejor. FI, frecuencia, la que estamos leyendo. I es de cada, porque significa de cada uno de los intervalos. FIR, frecuencia relativa, pues es para cada uno de las clases, pero se calcula de esta manera. Frecuencia relativa, FIR, es la frecuencia de cada una de ellas dividido entre N. N es el total de datos. Frecuencia relativa porcentual, la tenemos aquí arriba, bueno, no es más que la frecuencia relativa multiplicada por 100 para llevar al 100% de los datos. ¿Ok? En mayúscula, o bueno, obviamente, cuando yo calculo la frecuencia relativa aquí, calculo el porcentaje de cada una de ellas, ves que aquí esta H se refiere a la frecuencia relativa. Aquí en lugar de H, aquí va FIR, ok, minúscula. FIR, pequeño error ahí. Significa que la suma de la frecuencia relativa, pues tiene que dar 1. Esto les va a ayudar a ustedes a ir comprobando sus resultados. Ok. El total de esta columna al final tiene que dar 1. Nos sirve para calcular los datos. La sumatoria de las frecuencias pues tiene que dar n. Si empezamos a arrancar con 48 datos, pues la sumatoria de las frecuencias tiene que ser los 48 datos porque significa que incluimos aquí en la frecuencia las 48 mediciones que hicimos. Prosigo. Entonces, en mayúsculas son las frecuencias acumuladas. Y es casi lo mismo que la frecuencia absoluta acumulada, no es más que ir sumando esta más la anterior, más las dos siguientes, y se van acumulando las frecuencias. Total, aquí termina en, debe terminar en n el valor. Una n que es el total de datos. Aquí es sumando cada una de las frecuencias. Frecuencia acumulada relativa, bueno, cada una de las relativas se va acumulando, se calcula en relativa, ya saben que la última tiene que dar 1 o muy cercano a 1. Y la frecuencia relativa porcentual, pues aquí se van sumando todas unas como se van acumulando. Y pues obviamente la última también tiene que dar 100% que estamos trabajando sobre 100. Ok. Creo que no les pedí a ustedes que calcularan XY, ¿me siguen? Pero bueno, XY lo vamos a trabajar más adelante. Por los momentos es necesario calcularlo, pero aquí aparece y debe hacerlo. XY el punto medio de cada clase, de cada intervalo de clase, y es límite superior más límite inferior entre 2. Estos dos límites se suman y se dividen entre 2 y conseguimos un punto intermedio aquí para cada uno de los valores de cada uno de los intervalos. Pero repito, se lo vamos a ver más adelante. Por el momento es necesario trabajar con los XY. Prosigo. Bueno, ya se les había dicho este par de frecuencias. La frecuencia acumulada, la frecuencia porcentual es la misma frecuencia relativa multiplicada por 100. Y la sumatoria, aquí da otra P que salió con la bibliografía P, pero ustedes saben que es la frecuencia porcentual.
la sumatoria pues tiene que dar 100. Lo que le había dicho también anteriormente, rango, o que se repite en la fórmula, y C, rango entre el número de intervalos. Rango es el valor máximo menos el valor mínimo de todo el conjunto de datos. Y como les había dicho anteriormente, NI o el número de intervalos de clase seleccionado siempre debe estar entre 5 y 15 valores y preferiblemente que sean impares. ¿Ok? Sí. Lo escucho. Primar. Sí, profesor. Ok. Sí. Pregunta aquí. Pues ya vamos a hacer, creo que la mía siguiente es un ejercicio. Prosigo. Prosigo Sí. entonces. Prosigo entonces. Ok. Entonces, teníamos aquí el conjunto de datos, ¿cierto? Y vamos a trabajar con los datos, con la tabla aquella. Entonces creo que aquí las láminas siguen paso a paso y se construye todo este cuadro de distribución de frecuencia. Tenemos este conjunto de datos, ya están ordenados del 18 al 38, del 18 hasta el 38, este conjunto de edades medidas, pueden repetirse los valores, pueden faltar algunos valores porque, bueno, producto de una medición. El ejemplo era como si nos vamos a la avenida 20 y medimos le preguntamos la edad a todos los que pasen, a un conjunto de personas que pasen en cierto momento. Bien, entonces, rango, como le dije, el límite superior, el valor más alto menos el menor. Aquí 38 menos 18 nos dio 20. Entonces ya tenemos que el rango es 20. Aquí no está calculado, pero bueno, el número de intervalos con el logaritmo ya se había calculado, creo que no aparece aquí, pero ya lo habíamos calculado y nos dio 5. Entonces, el tamaño del intervalo va a ser 20 entre 5, ¿ok? Nos dio 4. Quiere decir que los datos van de 4 en 4. La variable, los intervalos van de 4 en 4. ¿Y cómo hago? Le pongo 18, que es el primer valor, le sumo 4 a 18 y me da 22. Entonces esta primer cuadro va de 18 hasta 22. Es la segunda clase o el segundo intervalo es 23. El que sigue después de 22 sigue 23. Le sumo 4 y me da 27. Y así voy construyendo todos mis intervalos. El que sigue es 28 hasta 32, 28 más 4, 32. El otro arrancó en 33 más 4, 37. Y el último 38 más 4, 42. Aquí tenemos el pequeño error. Escúchenme, ¿me escuchan todos? Sí. Sí, Ya nos queda un minuto de este primer tiempo. Ya el árbitro va a tocar el pito para que arranquemos el segundo tiempo. Así que apenas se caiga la señal, nos reincorporamos en 2, 3 minutos, ¿ok? Ok. Ok. Bien, le decía este pequeño error que dio 38 hasta 42, ¿cierto? Y aquí el valor llega hasta 38. Se suponía que no tenía que dar más de 40, más de 38. Y aquí me dio un 42. Pero bueno, esto es relativamente aceptable porque estamos subiendo en un punto a cada valor, ¿cierto? Cuando termino en 22 y en la siguiente clase